Es un gran placer estar por aquí y sobre todo recibir la invitación de todo el grupo Wilson Ag y Rap Wilson. Me estaba acordando un poquito para iniciar esta charla. Sé que es una charla, va a ser una charla breve, porque pues al final el tema del diseño puede ser sumamente extenso, ¿no? Y bueno, pues cuando empezamos a platicar de esta oportunidad de poder conversar con ustedes, pues hacemos el hincapié de que hablar de los procesos creativos y los procesos de diseño siempre va a ayudarnos también entender que el tipo de proyecto que se está desarrollando en este punto pues es un tipo de proyecto totalmente distinto. Pero lo que quería platicarles en un principio es que estaba haciendo cuentas de cuántos años llevamos trabajando con Rap Wilson directamente. Yo en lo particular llevo más de 20 años, casi 25 años trabajando con el grupo, especificando lo que vienen siendo sus productos y ha sido pues prácticamente una compenetración entre lo que viene siendo el especificador y la marca para poder llegar a encontrar nuevas soluciones para los proyectos, ¿no? Y eso pues ha sido muy benéfico para los proyectos desde hace tantos años. Así es que el que ahorita estemos platicando aquí y que nos hayan invitado es un gran honor para mí como tal. Bueno, les platico un poquito a las personas que no conocen lo que viene siendo Ares. Muchos pues, ya nos conocen, nos hemos visto en algunos webinars, nos hemos visto en algunas conferencias y siempre es un placer volver a encontrarlos y volver a platicar con ustedes. Pero bueno, Ares Arquitectos, muy rápido, es una empresa que estamos situados en la ciudad de Guadalajara, con oficinas en México y algunas oficinas en Latinoamérica, o contacto o presencia, digamos, en Latinoamérica. Pero es una oficina que está formada por 6 socios que ante todo somos amigos. La mayoría nos conocimos en la carrera y desde entonces hemos forjado un camino juntos en los cuales pues hemos siempre buscado el lograr impactar la vida de las personas a las cuales llegan nuestros proyectos con este tema de valor, ¿no? Y dentro de eso, y sabiendo que cada uno de nosotros somos totalmente distintos, hemos podido desarrollar esta especialidad hacia ciertos puntos en específico, los cuales nos han hecho crecer totalmente. Uno de los puntos importantes es que nosotros como Ares no construimos y no hacemos muebles, solo diseñamos y especificamos, que es uno de los puntos claves para que se pueda hacer realmente un muy buen proyecto. Bueno, lo primero que quiero platicarles es tratar de entender, y normalmente mis pláticas empiezan por aquí, para tratar de entender realmente cuál es un proceso de diseño, cuál es el proceso que se tiene que llevar en los diferentes tipos de proyectos, ¿no? Estas gráficas es una gráfica muy sencilla, nada más para entender cómo arranca un proyecto y en qué puntos empiezan a interactuar todos los demás factores, ¿no? Como tal, y normalmente el que empieza es la parte de arquitectura con estas diferentes etapas. Estas etapas que van viendo son las diferentes etapas de proyecto que incluso se cotizan y se tienen que ir desarrollando. Empezamos con un análisis para entender realmente qué es lo que nos están pidiendo. Y este proceso de diseño no solo es para hoteles. Este es un proceso de diseño para cualquier tipo de proyecto que ustedes puedan tener. Empezamos con un análisis para ver qué es exactamente lo que nos están pidiendo. Después pasamos a un diseño conceptual y aquí es donde empieza a interactuar todos los demás equipos, porque al final nosotros entendemos que el diseño tiene que ser colectivo. Cada vez más es más difícil encontrarse, aunque siga habiendo, pero cada vez más está cambiando este tema del antiguo despacho del arquitecto fulanito Pérez, que es el que hacía todos los procesos, ¿no? Si nosotros encontramos un equipo especializado o formamos dentro de nuestros equipos especializados que puedan ir trabajando cada una de estas especialidades, pues nuestro diseño va a ser mucho más rico en ese sentido. Y aquí es donde entra la labor, por ejemplo, del interiorista. Muchas veces el arquitecto es el que puede desarrollar toda la parte de arquitectura e interiorismo a la vez, pero hay otros proyectos, sobre todo proyectos mucho más grandes y mucho más especializados, en donde necesitamos tener una figura de interiorismo que pueda complementar todo el proceso arquitectónico.
de lo que se está llevando. Y si se fijan en la gráfica, el diseño conceptual del interiorismo prácticamente empieza o va de la mano con lo que viene siendo la parte de arquitectura. Y todavía más importante, que es también un proceso que normalmente la mayoría de despachos o de profesionales dejamos o vamos dejando un poquito más hacia atrás, es el tema de esta relación con los proveedores y con los materiales en un momento dado. Nosotros, o yo en lo particular, estoy muy consciente que mientras más temprano podamos meter a lo que viene siendo el especialista en el material, en el proceso, en los sistemas, nuestro diseño conceptual va a ser mucho más rico y va a tener mucho mejores soluciones para poder llegar a las diferentes etapas. Entonces, si se fijan, el proceso de poder empezar a trabajar con los proveedores de los materiales, con los proveedores de los sistemas, si vamos a meter una fachada flotada, si vamos a meter, no sé, un tipo de iluminación, si vamos a meter ciertos acabados al mobiliario o acabados interiores, desde el tema del diseño conceptual, tendríamos que ir de la mano caminando con ellos en todo este proceso. Tristemente, o lo que normalmente pasa, es que cuando ya tenemos un proyecto ejecutivo definido, entonces llegamos con las marcas y les decimos, oye, ahora solucioname esto y pues mándame el material que tengas y al final se acaba poniendo algo totalmente distinto a lo que nosotros pensábamos o a lo que debería ser nuestro proyecto. Por eso es tan importante tenerlo aquí. Y por último, el proceso ya de las ingenierías, que las ingenierías sí entran cuando ya se tiene un diseño esquemático definido dentro del proyecto para que ellos puedan empezar a desarrollar sus proyectos en base a los criterios que nosotros empecemos a formar con ellos. Dicho esto, y entendiendo este proceso creativo o ese proceso de diseño, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que viene siendo los proyectos de hotelería. Como tal, el proyecto de hotelería es un proyecto muy especial o muy distinto a cualquier otro tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos un cliente o una persona a la cual diseñar. Tenemos todo este diagrama en el cual, por un lado, tenemos al dueño. El dueño tiene unas ideas, tiene una forma de pensar, incluso puede tener muchos hoteles, ¿sí? Y entonces él sabe que las cosas ya las ha hecho 2 o 3 veces antes y cuál debería ser la mejor opción para él. En cuestión operativa, en cuestión de acabados, en cuestión de muchas cosas que forman parte de ese. Pero por otro lado, tenemos a lo que viene siendo las marcas. La marca como tal, que puede ser cualquier marca que ustedes conozcan de hoteles. Por aquí seguramente nos estarán escuchando algunas marcas, algunas personas que trabajan en esas marcas, pero la marca como tal te va a pedir ciertas características porque ellos ya tienen desarrollado un prototipo como tal de diseño y obviamente entra en una lucha o en un enfrentamiento entre el dueño y la marca, porque la marca va a querer meter el mejor material, la mejor vista, pero a lo mejor el dueño va a decir, híjole, pero esto es lo más caro y entonces yo, ¿cómo le voy a hacer para poder tener la imagen que me está pidiendo la marca, pero con mis costos y con las cuestiones? Y aquí es donde entramos nosotros. El arquitecto diseñador tiene que ser ese mediador, ¿sí? Entre lo que quiere la marca, porque al final la marca te va a exigir a ti como arquitecto, como diseñador, que cumplas las normativas que ellos te están dando. Pero por otro lado, el dueño te está diciendo, sí, pero yo quiero otra cosa totalmente diferente. Y entonces nos convertimos, más allá de diseñadores, en estos mediadores para poder encontrar la mejor solución que satisfaga a las dos partes. Ahora, hasta aquí, pues creo que todo es muy claro el esquema. Sin embargo, no debemos de perder que al que le estamos diseñando realmente, tiene que ser al huésped que está buscando una experiencia única para quedarse en un hotel. Si nosotros tenemos estos 4 factores contemplados dentro de nuestro diseño, obviamente nuestro diseño va a ser un éxito. Si nosotros no contemplamos alguno de estos factores o lo descuidamos totalmente, probablemente podamos tener hoteles muy bonitos, pero que no sean funcionales, o hoteles muy funcionales, pero que no tengan la calidad o las características, pero lo más importante, que no tengan esa experiencia para que el huésped pueda regresar en el momento que decida tomar una vacación
o ir a un viaje de negocios. Entonces, pues nos damos cuenta que realmente la labor del arquitecto y del diseñador pues, es sumamente clave dentro de todo este proceso. Si nos metemos un poco más a desglosar esta parte del proceso creativo, pues nos estamos encontrando que lo primero que tenemos que hacer en todos los proyectos que hagamos de hotelería es generar una narrativa. Hay marcas que ya piden esa narrativa como tal, hay otras tantas que no. E incluso si nosotros quisiéramos hacer un hotel boutique que no fuera de alguna marca definida, tendríamos que empezar a generar esta narrativa, ¿no? ¿A qué nos referimos con narrativa? Son los elementos regionales de la zona donde va a estar el hotel que puedan dar una cierta caracterización para poder tener una experiencia única. Esto no quiere decir que borremos completamente del mapa las cuestiones de los prototipos que las marcas ya tienen o de las consideraciones que el mismo dueño tenga, ¿no? Sin embargo, cuando encontramos y empezamos a hacer esta mezcla hacia este tipo de narrativa, para nosotros es mucho más fácil poder encontrar cuáles son los elementos, colores, texturas, materiales que necesitamos aterrizar en un proyecto para que sea un proyecto único y no sea completamente idéntico a, como pasa en muchos lados, a un hotel que pueda estar en Chiapas o que pueda estar en Mexicali, ¿no? Cada uno debería de tener ciertas características y ciertos elementos que lo hicieran en su momento único. Después pasamos a lo que viene siendo la parte del diseño conceptual. Si empezamos a desarrollar aquí el tema del diseño conceptual, pues obviamente, y se van a encontrar dentro de la presentación, incluso al final vamos a platicar un poquito de eso, es que si ustedes como diseñadores o como ejecutores de un proyecto de este tipo, tienen que ir llevando de la mano poco a poco a estos dos clientes importantes, que es la marca y el dueño, para poder bajar una idea y de repente que todo tenga una justificación, ¿sí? Y que la experiencia que quieran desarrollar dentro del diseño sea la óptima. Muchas veces caemos en este grave error de querer presentar todo con renders. Los renders llegarán en su momento, pero al principio tenemos que empezar a desarrollar ideas muy claras, muy específicas, para hacer este análisis de los espacios, de cómo pueden ir cambiando, cómo se puede ir desarrollando, qué se puede mover, qué no se puede mover. Y la mejor manera de hacerlo es haciendo rayones, trabajando cada uno de estos espacios para encontrar la solución ideal. Muchas veces cuando nos saltamos este paso de diseño conceptual, del sketch a mano, de estos elementos que nos pueden ir dando poco a poco la proporción y la vinculación de los espacios que tenemos, pues, y brincamos directamente a lo mejor a visualizaciones tridimensionales y todo, pues es muy fácil entenderlas, pero muchas veces no están tan analizadas o tan justificadas y al final, al momento de estar haciendo la obra, se tienen que cambiar las decisiones, cambiar ciertos elementos que ya no se tuvieron contemplados en ese punto, ¿no? Por lo tanto, sí es para nosotros muy, muy importante que todo este proceso, cuando nosotros empezamos a desarrollar las ideas específicas, empiecen desde estos rayones básicos, ¿sí? Para pensar, ok, ¿cómo va a ser mi recepción? ¿Qué colores voy a tener? Si voy a tener celosías, si voy a tener un plafón de madera, si estos elementos me van a dar una ambientación totalmente distinta, qué va a ser el huésped, cómo va a entrar, cómo va a llegar, cómo lo va a recibir. Entonces, todo este planteamiento se tiene que ir poco a poco estableciendo dentro de lo que viene siendo una presentación para que nosotros podamos ir llevando paso a paso al cliente y a la marca, ¿sí? Como tal, a una idea que nosotros queremos ir desarrollando, ¿no? Por ejemplo, si decimos, bueno, nosotros estamos pensando meter un bar que está pegado a lo que viene siendo recepción, ¿cómo sería este vínculo? ¿Cómo serían estas cuestiones? Y ya en base a esto, poder ir desarrollando cada uno de los elementos. Si se fijan en el tema de conceptualización como tal, nos encontramos
que cada espacio tiene que estar diseñado y cada espacio tiene una vinculación distinta, materiales probablemente distintos, tonos. Sin embargo, aquí no nos comprometemos absolutamente a nada. No me comprometo a decir si este muro anaranjado que tengo del lado izquierdo es un tapiz, es un porcelanato, es un muro pintado, si voy a tener alfombra, duela, piso vinílico, si voy a tener laminados plásticos o voy a tener chapas de maderas, etcétera. Pero la idea general, el look and feel de lo que estamos buscando, sí se tiene que empezar a expresar y eso nos va llevando poco a poco a tomar las decisiones de la cuestión de la materialidad. Por eso, ahorita que empezábamos a platicar y que veíamos el proceso completo creativo, yo les decía que al momento de ustedes integrar a lo que viene siendo el proveedor o el distribuidor de ciertos materiales, con el conocimiento que ellos tienen de las cuestiones técnicas del material, en esta fase como tal, se pueden hacer lo que queramos. Aquí se puede dar un borrón y cuenta nueva y decir, ¿saben qué? Ese muro que está allá atrás con esos elementos azules, ¿qué tal si es una pantalla de LEDs? O es una cuestión de arte de un artista local, o estas columnas, pues a lo mejor van a ser de acrílico, prendidas, o no, al contrario, tendrán que ser sólidas. Entonces, eso es lo que vamos definiendo justamente con estos espacios. Si se fijan, las visualizaciones y los croquis y los sketches tampoco tienen que estar tan bonitos ni nada. Nos tienen que expresar cuál es el sentido del espacio que queremos lograr. Si queremos tener dobles alturas, si queremos tener estos huecos en los muros, si voy a tener un punto focal, elementos colgantes, hasta poder ir desarrollando poco a poco ciertos lineamientos para al momento que me siente a lo mejor con el proveedor de alfombras, decirle, a ver, pues necesito una alfombra con colores cálidos, con estas mezclas, con estos elementos, igual el de las luminarias, y entonces ir formando o ir armando todo lo que viene siendo los espacios. Como ven, es la parte más divertida probablemente, a lo mejor pues ven mucho color, ven muchos croquis y todo, pero es la parte más importante, es la parte fundamental para tener realmente un proyecto que haya nacido de una idea y se vaya desarrollando poco a poco. No de pronto creció y ya tenemos, como les decía, renders y un modelo tridimensional en Revit y ya voy a empezar a resolver ciertas cosas. Sin embargo, pues ni siquiera se me ocurrió si iba a meter una celosía o no, o si el cristal tenía que llegar hasta la parte de arriba o no, o qué tipo de mobiliario voy a meter. Y así, con cada una de estas fases, y cada uno de los espacios del hotel, ¿no? Desde las habitaciones, pasillos, lobbies, etc. E incluso la parte exterior, ¿sí? Bocetos muy rápidos y muy sencillos para que el cliente pueda entender si vamos a generar todo un piso de restaurante, si va a haber un mirador, si el gimnasio tiene que dar con una vista espectacular, cuántos pisos voy a tener, cómo voy a aprovechar la parte del rooftop en el caso que lo vaya teniendo. Y entonces, de esa manera, complementar lo que viene siendo la parte del diseño conceptual. Bueno, si seguimos con el proceso y entendiendo un poquito lo que les explicaba de la importancia de esa fase, pasaríamos a una etapa de un diseño esquemático. Como tal, en el diseño esquemático, aquí sí ya estamos hablando de renders, de una especificación de materiales ya completamente definida, ¿sí? En donde ya tenemos que tener incluso propuestas, biblias, mood boards, etcétera, de lo que vamos a hacer, ¿sí? Para poder incluso tener una precotización del proyecto. Ojo, todavía no estamos hablando ni de planos ejecutivos, ni planos constructivos, ni nada de eso. Estamos hablando de las fases de diseño, que en este caso son las más importantes para cualquier tipo de proyectos. Entonces, si se fijaron en las plantas que vimos en la parte conceptual, pues eran plantas muy sencillas, probablemente hasta desescaladas en cierto punto, pero que nos marcaban esas áreas. Aquí en el tema esquemático ya estamos hablando de tener un modelo tridimensional que puede trabajarse en Revit, puede trabajarse en Sketch o en el programa que ustedes quieran, ¿sí? Pero en donde ya todas las áreas están perfectamente definidas, los mobiliarios ya tienen las dimensiones y donde los criterios de acabados ya se van
expresando directamente, ¿no? En donde ya tengo un layout donde voy a marcar entradas, salidas, flujos, elevadores, áreas de gimnasio, todo lo que viene siendo back of house, cómo va a funcionar. Y obviamente para llegar a este planteamiento, nosotros tenemos que trabajar muy de la mano, otra vez, con estas dos figuras que hablábamos desde el principio. Con la figura de la marca, que es la que nos va dando ciertos lineamientos de cómo tiene que ser su diseño de su prototipo, pero por otro lado, la parte del dueño que va a ser normalmente el que opera cuando una marca no opera, ¿no? Entonces, probablemente el dueño diga, ¿sabes qué? Yo necesito operar con 20 personas en administración. Y a lo mejor la marca nos dice, con 5 personas la haces. Entonces, tenemos que encontrar ese punto medio para ver cómo va a funcionar ese back of house y qué va a pasar con los elementos para poder tener un proyecto que funcione para las dos partes. Se van definiendo cada uno de los espacios, cómo deben de funcionar las habitaciones, qué pasa con los vestíbulos, las roperías, cómo va a funcionar el hotel, tanto con huéspedes como cuando esté dormido. Cuáles son los horarios que van a tener las chicas que trabajan ahí para sacar la ropería, en dónde tiene que estar ubicado el shoot, cómo va a funcionar la lavandería, cuáles son los horarios. Entonces, toda esa parte se va definiendo justamente en este punto. Realmente ahorita los planos y las imágenes que están viendo, pues ya es un elemento de materialidad, ya donde está definido completamente qué tipo de piso, cómo va a ser la alberca, cómo voy a tener, qué tipo de mobiliario voy a meter y todo. Pero detrás de esto lleva un trabajo muy, muy arduo de análisis operativo de cómo debería de funcionar o cómo es lo óptimo para el funcionamiento de un hotel. Sabemos que hay muchas maneras de resolver las cosas, pero si tienes un buen proyecto desde un principio, todo debe de caminar al 100%. Y obviamente esto también conlleva a toda una especialidad de instalaciones y todo, que ya se empieza a trabajar más o menos en esta etapa, ¿sí? O sea, aquí ya tenemos perfectamente definido cuántas escaleras de contraincendio o de salidas de emergencia tenemos, cómo vienen los risers en esos puntos, cómo va a ser todo mi sistema contra incendios, que es uno de los puntos claves para trabajar el diseño de hotelería, ¿sí? Y cómo va a ser también la parte de interiorismo como tal. Una cuestión es la parte de arquitectura, pero cómo vamos a ir definiendo cada uno de estos espacios, cómo el cliente va a interactuar en ellos o cómo nosotros queremos que interactúe. Recuerden que el hacer un proyecto prácticamente es generar un mapa para que el huésped o el cliente haga lo que nosotros queremos que haga, o sea, que pase por ciertos lugares, que vaya hacia ciertos puntos. Entonces, nosotros podemos ir ubicando puntos focales para acercar a las personas ahí, un elemento a lo mejor con un muro donde tenga una televisión y generamos una sala, un lounge en ese punto para poder generar esta sinergia o estos puntos de espera para que realmente el tema de la recepción sea mucho más rápido. Y ahorita que empezamos a platicar un poco de las preguntas que ustedes tenían, que la mayoría de preguntas van muy dirigidas obviamente al tema COVID y post-COVID, qué va a pasar con los hoteles, cómo va a funcionar esto. La realidad es que ahorita nosotros hemos estado trabajando muy de la mano con las marcas para saber cuáles son los nuevos lineamientos o las nuevas cuestiones que se van dando. Y no ha cambiado tanto. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que estamos aprovechando el uso de las tecnologías, obviamente el conocimiento que tienen todo lo que viene siendo las fábricas de los mismos materiales, que ya están implementando, como veremos en un rato más, estas nuevas tecnologías para sanitización, y para desinfección y todo lo demás, pero realmente lo que nosotros buscamos en este tipo de hoteles, o en todos los hoteles, punto número uno es, como les decía, el tema de la experiencia. La gente tiene que llegar y ver estos espacios y sentirse como en su casa, sentirse seguros. El grave problema de lo que está ocasionando el COVID en el tema de hospitality no solo es el tema del hotel, es todo el proceso para llegar al hotel. Es desde salir de tu casa, subirte un Uber, tener contacto en el Uber, llegar al aeropuerto, no sabes qué puede pasar en el aeropuerto, vas a llegar al otro aeropuerto del destino, de ahí te tienes que volver a subir un taxi o un Uber para llegar al hotel. Todo ese proceso es un proceso que no se puede controlar directamente por el hotel como tal. Sin embargo,
dentro del espacio sí se pueden garantizar ciertas cuestiones para que el huésped no tenga el miedo de poder ir a los hoteles, ¿no? Pero bueno, eso lo platicaremos ya un poco más adelante. Bueno, al momento de definir todo esto, nos empezamos a meter a generar un mood board de ideas, colores, mobiliarios, que nos van a ir dando prácticamente esta paleta, que es la paleta ya definida para el hotel que estamos buscando. Obviamente estos colores, materiales, mobiliario, espacios, vienen muy de la mano con toda la parte de la narrativa que platicábamos al principio. Si el hotel va a estar en la ciudad de Mérida, pues los tonos de la ciudad, el tema del Caribe, los colores de las alfombras, los colores de los tapices, de los mismos laminados y materiales, tienen que ir muy, muy de la mano con lo que vienen siendo estas paletas de color. Obviamente, si este hotel va a estar en la montaña, probablemente esta paleta cambie radicalmente, o sea, se vaya hacia colores mucho más oscuros, mucho más sobrios, ¿sí? Y entonces ahí es donde podemos ir encontrando cuáles son las características de cada espacio para poder tener, obviamente, esta personalidad directamente en el hotel. Y estos elementos ya nos empiezan a dar espacios muy, muy definidos en donde aquí ya se pueden empezar a interactuar con todos los elementos. Ahora, ¿qué es lo más importante en esta parte del diseño de hotelería? Que nosotros cuando sacamos un render ya a este nivel, por ejemplo, que si se fijan no es un render tampoco de superventa y espectacular, es un render en donde nosotros necesitamos ver cómo va a ser la alfombra, cómo va a ser el arte, qué tipo de lámparas estamos metiendo, cómo se van a ir complementando todos estos elementos. ¿Por qué? Porque al final, si nosotros decimos que ese cuadro es el que queremos poner ahí, ese es el cuadro que tendría que estar como tal, ¿no? En muchos proyectos, lo que nos encontramos es que de pronto se hace un proyecto, se invierte muchísimo dinero, que obviamente lo paga el dueño, el cliente, ¿sí? Pero al final cuando llegas al espacio ya construido, pues es que, ¿sabes qué? Nos encontramos unas lámparas padrísimas alemanas, pero no tienen nada que ver con tu concepto. Y entonces te vas para atrás y dices, bueno, entonces, ¿para qué se hizo todo un diseño y una propuesta que tenía que ver con la parte de recepción y todo? Pero bueno, ese es un tema cultural en los países de Latinoamérica, sobre todo, que vamos cambiando muchas cosas y vamos solucionando muchas cosas de la mano. Pero lo ideal es poder tener todo esto sumamente controlado, ¿sí? Y que estas visualizaciones fueran lo más apegadas o lo más cercanas a los espacios que nosotros estamos buscando. ¿Para qué? Porque si yo de repente tengo ese muro, por ejemplo, al fondo, que se ve tipo piedra, lo que estoy buscando es que sea un espacio mucho más cálido, que no tenga un porcelanato directamente en el muro. Entonces voy a empezar a encontrar superficies a lo mejor mucho más aterciopeladas, pero que me dé completamente una calidad espacial, que sepa que no les va a pasar nada. Cuando ustedes diseñan un hotel, normalmente los hoteles te piden un rango de que el hotel pueda estar perfectamente sin un mantenimiento mayor, vamos a decir, por más de 7 años. Nosotros creemos que los hoteles se tienen que diseñar probablemente a lo mejor a 10 años como tal, aunque puedas ir teniendo ciertos elementos que vayan cambiando, que puedas tener esa versatilidad para poder ir dando estos giros, pero yo creo que ni las marcas ni los mismos proveedores de los materiales pues les gustaría que de repente llegara alguien y se encontrara todo un mueble roto, despegado. O sea, la imagen sería totalmente diferente. Cuando nosotros llegamos a un hotel, lo que tratamos es de tener todo a la perfección, que se vea el movimiento, que me pueda sentar a desayunar y poder complementar todo lo que viene siendo mi día, ya sea un día turístico o un día de negocios, para poder llegar y descansar en un espacio, ¿no? Entonces, todos estos elementos se tienen que contemplar desde antes o desde la parte del proyecto. O sea, esto nos tenemos que imaginar. No solo es hacer un render y decidir que se puso un muro de madera, sino qué tipo de madera va a ser, por qué, cómo va a estar, cómo van a ser las entrecalles, cómo se va a dar mantenimiento, qué va a pasar en 5 años con estos elementos, o si el piso ya está todo rayado y hay que cambiarlo. Alguna vez
un cliente me dijo en una tienda, pusimos un piso de madera y obviamente pues, estábamos metiendo un piso comercial, ¿no? Con todos los elementos. Me dijo, sí, pero es carísimo. Yo quiero meter esta duela laminada que me sale baratísima. Obviamente no voy a decir nombres, pero esta duela laminada que me sale baratísima. Le dije, ok, pero pues esa duela laminada te va a funcionar unos meses y a los meses la vas a tener totalmente despegada, despintada, levantada. Y el cliente agarró y me dijo, pues eso quiere decir que si está desgastada y toda patinada y todo, quiere decir que tengo muchos clientes y que entra mucha gente a mi tienda y que voy a vender muchísimo. Pues obviamente pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Ya a los meses pues, tuve que cambiar todo el piso. Obviamente entró mucha gente porque el proyecto mismo te daba para que la gente entrara, pero entonces ese punto de tomar una decisión, probablemente de un material que pueda ser de mucho mejor calidad, probablemente a un precio un poco más alto que otros materiales, al final se paga completamente, ¿sí? No hagan cosas baratas que después les vayan a salir caras o no inviertan buen dinero a malas decisiones. Y esa también es una labor muy, muy importante de lo que viene siendo el diseñador. Entonces, si se fijan, nosotros como arquitectos o diseñadores no solo diseñamos, tenemos que ser psicólogos, tenemos que ser vendedores, tenemos que ser expertos en materiales, tenemos que saber de ingenierías, y entonces esto empieza a ser pues, un mundo global para poder generar un proyecto y poder tener al final un resultado óptimo. Que si ustedes logran ese resultado óptimo, van a caminar de la mano muy bien con sus clientes, no solo en un proyecto. La idea es que caminen durante muchos proyectos y que sean realmente el brazo derecho o el punto de especialistas que puedan tener estas empresas o estos dueños de los hoteles, ¿no? Y para esto, como han estado viendo ahorita en las imágenes, pues se tiene que diseñar el detalle del detalle. La esquina, así sea la esquina más lejana, tiene que tener un diseño. Porque si ustedes no diseñan el zócalo que va a ir pegadito o abajo de la cama, el constructor o el albañil o la persona que lo contrataron para poner ese piso y ese zócalo, lo va a poner como él le dio a entender o lo que encuentre. Entonces, de repente llegas a ciertos proyectos y dices, ah, caray, ¿y por qué tiene un zócalo de vinil? Si yo aquí tenía un zócalo de madera, así es, pues porque a lo mejor no lo especificas, ¿sí? Y ellos lo tuvieron que solucionar y tenían que entregar y así se abrió el hotel. Y probablemente el huésped no se va a dar cuenta de eso, ¿sí? Pero a la larga es un punto que sí cambia y sí afecta la calidad del tipo de proyecto que estés presentando o que estés desarrollando. Una de las cuestiones que quería platicarles es, si se fijan estas imágenes y estas visualizaciones, no todas son renders. Sí son visualizaciones tridimensionales, pero son visualizaciones en Sketch. Cuando ustedes van teniendo un proceso completo y vas llevando de la mano desde un diseño conceptual, un diseño esquemático, un diseño, después para pasar a un desarrollo de diseño y un proyecto ejecutivo, no requieres hacer 200 renders, que aparte es carísimo, ¿sí? Y no tienes que mostrarle al dueño y a la marca todos los espacios. Sí los tienes que diseñar todos. Por lo tanto, todas estas imágenes a este nivel son suficientes para expresar un espacio de lo que nosotros estamos buscando. Las alturas de la alberca, cómo van a convivir o a desarrollarse esos espacios, si voy a tener un área pergolada, si voy a tener asoleaderos, o sombrillas o lo que sea. Entonces, también nosotros tenemos que definir o tenemos que ser muy claros en dónde invertir el tiempo y obviamente los recursos que tenemos, recursos humanos estoy hablando, y recursos técnicos, para que el proyecto sea lo más completo posible, para poder ya definir el tema de mobiliario e incluso el tema de acabados, ¿sí? En donde quede totalmente claro qué es cada cosa y qué tengo que poner en cada cosa. Ahora, para esto, vamos a ver dos proyectos que son un buen ejemplo de estos procesos. Para esto, pues obviamente hay que echar rayas, ¿sí? Hay lo que vulgarmente se llama horas pompa, hay que rayarle, ¿sí? ¿Por qué? Porque el desarrollar
todo este tipo de alternativas es lo que nos va a llevar a poder tener un proyecto tal cual. Es muy, muy raro, no les digo que no pueda existir, que uno se siente y la primera idea que sale, esa es la que sea, ¿no? Entonces, sí es un punto de tener que estar desarrollando constantemente para poder llegar a una idea definida, ¿sí? Y obviamente esa idea todavía va a tener miles de modificaciones después, pero tienes que ir poco a poco con ese proceso, tanto en exterior como en interiores, imaginándote los espacios para entender cómo debe funcionar. Por ejemplo, este es un hotel que tiene todo un área de salones de convenciones. Entonces, ¿qué altura es la que estoy pensando que tengan estos niveles? Si voy a tener un área de bar en la parte central para que al momento que salgan de las convenciones puedan llegar, tomar una copa ahí, generar una sinergia, o todo este espacio va a ser este gran pre-function que voy a tener dentro de los elementos, cómo se van a generar estos vestíbulos de elevadores que conecten con los hoteles y con todos esos espacios. Entonces, el generar estos puntos con opciones y opciones y opciones, si quiero algo curvo, si quiero algo recto, si voy a tener pergolado, qué pasa con las terrazas. Todo este tipo de opciones son prácticamente documentos que empezamos a generar y que probablemente puedan hacer en una servilleta, pero que al final es parte de todo nuestro proceso. Cuando ese proceso a los dueños, pero sobre todo los hacemos parte de ese proceso, los involucramos de tal manera que los dueños e incluso las marcas sientan que el proyecto realmente es suyo y que participaron dentro de esto, pues es muy difícil que las cosas cambien o las cosas se las echen para atrás. Y cuando lleguemos a ciertos espacios ya mucho más definidos en interiores, pues entonces ya podemos empezar a hablar de un estilo arquitectónico, un estilo de diseño que nos pueda llevar situándonos a estos diferentes espacios, ¿no? Y que de aquí sea el punto de arranque después de estos elementos de look and feel, ¿sí? Para llegar ahora sí a visualizaciones mucho más establecidas o mucho más, vamos a decir, proporcionadas, ya en un elemento tridimensional, en donde ya podemos definir si vamos a meter maderas o vamos a meter metales o vamos a meter plafones totalmente lisos o todos los elementos o cuáles son ya nuestros elementos de decoración que vamos a tener en el interior. Ahorita esta breve descripción de, por ejemplo, de este proyecto, pues nos ha llevado desde los primeros rayones en blanco y negro, bocetos muy, muy, muy sencillos, hasta ya una definición de estos espacios, en donde ya aquí sí, ya nos podemos sentar directamente con la marca y decirle, esto es lo que vas a ver, cómo quieres que cambie. Ah, no, pues que el muro verde ese vamos a cambiarlo por X cosas, o que las luminarias tienen que ser de una manera diferente, ok, pero ya son ciertos elementos mucho más controlados y mucho más sencillos que se pueden ir desarrollando dentro del proyecto para poder ya tener una definición total de ese proceso. Bueno, vamos a platicar un poquito de Nobu. Nobu es un proyecto que me gusta mucho enseñar y a lo mejor si algunos me han escuchado otras veces, probablemente van a ver algunas imágenes ya repetidas aquí, pero es un proceso sumamente interesante por lo siguiente. Nobu pues, es una marca completamente internacional, muy famosa por sus restaurantes y bueno, pues el chef Nobu es uno de los dueños, el otro es Robert De Niro y el tercero es un director y productor de películas de Hollywood. Entonces ellos tres han hecho este concepto en el cual cuando nos invitan a nosotros a participar en el proyecto, ya llevaba algún tiempo este proyecto caminando, trabajando. Y me gusta mucho enseñarlo porque muchas veces nos encanta a nosotros hablar de nuestros proyectos y mi diseño y hay que darle reconocimiento a todas las personas que trabajan como tal. En lo particular, este proyecto es un proyecto que la parte de arquitectura la desarrolló WATG, que es un despacho americano muy fuerte, muy grande. Este es de los despachos más importantes en hotelería a nivel mundial. Pero ellos solo hicieron la parte de la conceptualización y el esquemático, o sea, hicieron la parte, vamos a decir, creativa.
El despacho de IDEA, que es un buen amigo de Agustín, Agustín desarrolló, o el despacho de IDEA, desarrolló la parte del proyecto ejecutivo de arquitectura. El despacho de PCH, que es un despacho también americano, que desarrolla todos los hoteles Nobu en el mundo y algunos de sus restaurantes, desarrollan la parte creativa, vamos a decir, o el concepto del despacho interior, y nosotros complementamos esa mancuerna con PCH para terminar el DD y el proyecto ejecutivo de lo que viene siendo el interiorismo. Entonces, si empezamos a ver esta mezcla, y normalmente los creativos somos muy perfeccionistas y creemos que nosotros somos los mejores y que somos los únicos que podemos hacer las cosas y más rápido, pero cuando te encuentras un proyecto de este tipo, en donde tienes que interactuar y tienes que quitarte egos y tienes que quitarte muchas cosas, y logras encontrar esa mancuerna entre estos 4 desarrolladores, si se acuerdan del triángulo que vimos al principio, pues nada más había 4 puntos, ¿no? El dueño, la marca, obviamente el arquitecto y diseñador y el huésped. Bueno, en este proyecto, abajo, en el de abajo que dice arquitecto y diseñador, pónganle 4 despachos totalmente diferentes, que no tienen una relación entre sí, sin embargo, tienen que trabajar completamente juntos. Y cuando logras esa vinculación y logras hacer realmente lo que tienes que hacer e integrarte a ver el diseño y complementar ese diseño, pues se llega a cosas espectaculares como lo que viene siendo el Hotel Nobu, ¿sí? Incluso estas imágenes que van a ver, hay renders de todos los despachos, es muy curioso, porque todo el diseño tendría que caminar de la mano juntos. Y obviamente Nobu opinaba, o sea, la marca como tal opinaba, y obviamente el dueño también opinaba, ¿no? Para poder lograr ciertos espacios. El hotel, la verdad es que es espectacular, es un hotel de 200 habitaciones, pero claramente, y dicho por los dueños, prácticamente es un restaurante Nobu con habitaciones, no es un hotel con restaurante. Esa es la dinámica de lo que se buscaba como tal, ¿no? Está en Los Cabos, obviamente el paisaje y el tipo de arquitectura que tiene es espectacular. El landscape es espectacular. ¿Por qué? Porque estamos hablando pues, de esta dualidad de desierto y mar. Y la verdad es que es un proyecto en el cual al principio cuando nosotros empezamos a trabajar decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿cómo vamos a agarrar el proyecto de alguien más y lo vamos a empezar a desarrollar? No, bueno, pues fue toda una grata experiencia que obviamente ha surgido para hacer otros proyectos con ellos mismos y obviamente con el dueño, ¿sí? Pero al final el huésped no tiene que notar todo esto que les estoy platicando. Para el huésped, el tema de llegar y sentarse en este restaurante o caminar por estos pasillos, estos ya son los renders esquemáticos, y esta es la propuesta de diseño de las habitaciones, pues para ellos no les importa si lo hizo fulanito o lo hizo Pedro Solaegui o lo hizo el que lo haya hecho, ¿sí? Porque aparte, pues obviamente el trabajo de este tipo de proyectos involucra a muchísimas personas, project managers, architects, diseñadores, especificadores, obviamente todo el trabajo que tienen que hacer los mismos proveedores y las marcas para poder tener la solución de estos diseños. Estas fotografías ya son del cuarto muestra. Este es el render y este es el cuarto muestra ya físicamente cuando se empezaron a desarrollar todo esto. Y obviamente aquí, como les platiqué hace ratito, todo tiene un diseño, todo debe de estar diseñado. Los centímetros que tienes que poner la luminaria a tal punto para que no te refleje la luz o no te despiertes y voltees y tengas un poco exactamente arriba de tu cama. O sea, se cuidan obviamente todos esos detalles porque pues el hotel tiene un renombre obviamente a nivel mundial y definitivamente barato no es, ¿no? Entonces, la experiencia tiene que ser una experiencia completa. Hay un detalle que me encanta del hotel, que fue un dolor de cabeza para los cuates que lo tenían que ejecutar, y lo tomo yo mucho de referencia, porque normalmente nosotros como diseñadores de repente se nos ocurre alguna locura y se nos hace súper fácil. Bueno, cuando empezábamos a diseñar junto con PCH, estábamos viendo con PCH el tema de este muro para todos los baños, los 200 baños, tienen un muro en la regadera
de piedra bola. Y se definió que esa piedra bola tenía que estar cortada exactamente a la mitad para que quedara. Entonces, primero para escoger la piedra, después para cortarla perfectamente y tener a una persona acomodando piedra por piedra y que no se saliera y que no se botara en nada. Bueno, es un detalle precioso, la verdad es que se ve espectacular. Pero cuando fuimos a la obra y lo estaban poniendo, híjole, bueno, no queríamos decir que éramos parte del equipo de los diseñadores, porque nos querían aventar las piedras que sobraban de todo esto que estaba pasando. Pero al final, si vemos los resultados, la verdad es que sí valió la pena de repente meter esos detalles. Pero el costo que tiene eso, normalmente no se contempla. O sea, el costo de cuánta gente vas a tener metida ahí, cuánto tiempo se van a tardar en desarrollar eso, pues de pronto te pueden dar las pautas a que un proyecto se te vaya totalmente de los números y de los tiempos, ¿sí? O al contrario, o cuadrarlo directamente, ¿no? Este es el proceso ya cuando estábamos analizando cómo iban todos los acabados, tanto de habitaciones, pasillos. Obviamente aquí está el piso todo es mármol, está totalmente protegido. Todo el tema de maderas, por la calidad del hotel y lo que se buscaba. Aquí, por ejemplo, no podíamos manejar HPLs en ciertas zonas. Hay otras zonas que sí se manejaron los HPLs, pero pues todo este tema de maderas y todo, venía el diseño y así. La mayoría de muebles se mandaron a hacer incluso a Colombia, pero pues nunca se consideró, por ejemplo, el tema de la humedad. ¿Qué pasaba con estas marimbas que se ven preciosas? Pero pues antes de abrir el hotel ya le habíamos tenido que meter estos dos refuerzos horizontales, porque si no ya estaban todas las maderas totalmente dobladas, ¿no? Entonces, son de los puntos que otra vez, cuando se hace todo un proceso de diseño, pues se tienen que empezar a ver, e incluso en el proceso ya de construcción del mismo hotel, ¿no? Esta es la otra foto ya del cuarto muestra, ya visto desde todos los puntos, y viendo ya el complemento de accesorios, decoración y todos los elementos que tenían que armarse como tal, ¿no? Se fijan todo catalogado para saber qué sí, qué no, y obviamente pues, eran idas y venidas de toda esta especificación, ¿no? Bueno, ahí se ve al fondo el muro de piedra, que la verdad está muy bonito, pero cuando ya tienes, después de todo este proceso y ves el resultado final, es cuando dices, valió la pena, ¿no? O sea, si tienen alguna oportunidad de ir a conocer el hotel, la verdad es que el hotel es espectacular, por lo menos váyanse a cenar para que lo vean por ahí, pero pues realmente el meter ciertas placas de mármol en estos grandes marcos, y el definir esta combinación de materiales, colores, pues, y obviamente todo el tema del landscape y del lighting designer que hay que meter, todo lo que es iluminación, pues te da un complemento espectacular a los espacios, ¿no? Muchas veces cuando estábamos ahí en la obra decíamos, bueno, todo es tanta madera, se ve muy saturado, pero al momento ya de equilibrarlo, meter el mobiliario y obviamente tener a las personas ahí y todo, pues cambia radicalmente los espacios y es cuando pues ya ves que el proceso valió la pena dentro de todo lo que se fue haciendo. Ahora, este resultado, como les digo, pues es un resultado de reconocimiento de miles y miles de personas, proveedores, gente que trabajó ahí y todo, para que alguien pueda llegar y pasarse unos días espectaculares gozando de la tranquilidad y de la buena cocina, ¿no? Que jamás, yo creo que jamás va a pensar, híjole, aquí los diseñadores hicieron, o tanta gente trabajó, ni nada, o tantos proveedores tuvieron que mandar sus materiales desde China o desde no sé dónde. Y bueno, pues entrando un poquito ya al tema de los materiales y apoyándonos mucho en lo que viene siendo pues, nuestros grandes amigos de Wilson Art y de Ralph Wilson, eh, entendemos y pudimos aprender que estas empresas están desarrollando, obviamente están preocupadas por todo el tema COVID y todo lo que está pasando, y entonces han ido desarrollando productos muy, muy específicos para poder lograr tener
ese tema de quitar el miedo de los huéspedes. El mayor conflicto que tiene o que encontramos que se tiene ahorita en el tema de hospitality para el post-COVID es poder quitar el miedo del huésped para que se pueda sentir completamente seguro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que cada vez las marcas nos están pidiendo directamente a los diseñadores que pongamos materiales, como les decía, que duren mucho tiempo, que se les tenga que dar cero mantenimiento, que no se vayan a manchar. Por ejemplo, obviamente todas las cubiertas en muchas de las marcas tienen que ser completamente de cuarzo, ¿sí? Y bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar directamente con gente como todo el equipo de Ralph Wilson, pues nos empezamos a encontrar que hay todo este tipo de materiales que realmente podemos integrar y trabajar dentro de los proyectos, ¿no? Antiguamente todas estas cubiertas que eran mármoles y que eran materiales porosos, pues cada vez están cambiando, cada vez está modernizándose, obviamente, y con el tema COVID como tal, cada vez va a ir mucho más esa tendencia a buscar materiales mucho más sencillos, duraderos, que no guarden todos estos elementos de virus. Y ya no hablemos de COVID, hablemos de todo lo demás que pueda encontrarse en lo que viene siendo un hotel. ¿Cuál es el punto? Y una de las cuestiones que platicábamos con los clientes directamente me decían, no, bueno, es que nosotros vamos a sanitizar completamente la habitación en el momento que salgan unos huéspedes, vamos a conservar 24 horas la habitación para que todos los virus y todos se puedan morir. Ok, todo eso cuenta y todo eso sí funciona, definitivamente. Pero cuando desde el diseño vienen ciertos materiales que te ayudan, obviamente, a hacer todos esos elementos, y a lo mejor no le vas a explicar al cliente, oye, tu baño tiene una superficie sólida espectacular que va a cubrir y va a hacer que si la chica que hace la limpieza tiene COVID, tú no tengas COVID. Obviamente no se les va a dar toda esa explicación, pero cuando, pues, si alguien pregunta, definitivamente se la vas a dar, ¿sí? Pero cuando uno llega y ve todos estos elementos dentro de los proyectos, dentro de los hoteles, el huésped automáticamente no va a saber por qué, pero va a querer regresar. Y obviamente, más allá del tema de la seguridad, ¿sí? Pues nos encontramos el tema de la durabilidad y de los elementos. Hay un experimento que hicimos hace pocos meses, en la última apertura de uno de los hoteles que hicimos, en donde el mobiliario, todo está especificado con HPLs completamente. ¿Por qué? Otra vez, porque es mucho más durable, porque no se mancha, porque siempre te va a dar una misma imagen, ¿no? Y el dueño hizo algunas muestras con un mueble en chapa de madera. Preciosos los muebles, la verdad es que preciosos, ¿sí? Obviamente más caros. Y entonces cuando llegaron las personas de la marca a analizar el mueble, me dicen, sí, está muy bonita la chapa, pero mira, y sacan una llave y lo rayan. Esto es lo que no queremos, porque alguien puede llegar a hacer. Y así son las pruebas de las marcas. O sea, las personas de las marcas cuando van a revisar un proyecto, se suben a los muebles, los rayan, se cuelgan de las cabeceras, brincan casi en las camas, checan si las televisiones están bien soportadas, porque si no, se puede caer y eso puede generar una demanda. Y entonces todos esos elementos, pues realmente cuando nosotros trabajamos con marcas especializadas, en este caso, Ralph Wilson, y empezamos a meter todos estos elementos, pues realmente lo que nos encontramos es que tenemos una seguridad por parte de nosotros y por parte de la marca de que estamos metiendo las mejores calidades en los proyectos, ¿sí? Ahora, muchos de ustedes han de haber visto que ahorita el tema, por ejemplo, también de los acrílicos, es la solución inmediata, vamos a decir, para que la gente no pueda tener contacto. Yo en lo particular creo que esto va a pasar va a pasar muy rápido, no el tema del COVID y no el tema de poderte enfermar, pero nosotros como seres humanos somos muy adaptables a todo lo que nos rodea.
Y pronto nos vamos a adaptar a esto y nos vamos a acostumbrar. A lo mejor más rápido o se está adaptando ahorita a la gente más rápido de lo que debería de ser, porque obviamente yo platicaba con un buen amigo y me decía, México es el único país que está abriendo nuevamente todo lo que viene siendo trabajos, hoteles, restaurantes y todo, con todavía una curva ascendente. Pónganle ustedes que la curva no se hizo tan vertical, se hizo un poquito más horizontal, pero estamos abriendo todos esos espacios. Pero por otro lado, obviamente hay que abrir porque si no, la gente no se va a morir de COVID, se va a morir de hambre, ¿sí? Porque no tiene trabajo y todo. Entonces, tenemos que empezar a encontrar todos estos elementos. Muchos de estos elementos, al final, se van a quedar y va a quedar como un tema cultural, pero muchos otros van a desaparecer. Pero por lo pronto, como les decía, tenemos que darle esa confianza a la gente de qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando directamente en los hoteles con todo este problema del COVID? Más allá del tema de los acrílicos, más allá de estos laminados que podamos meter con tecnología de iones de plata que nos puedan ayudar a matar los bichos, o los tapetes, estos sanitizadores que si ustedes ven un anuncio en la madrugada de esos tapetes, dices, híjole, si no lo compro me voy a morir porque necesito un tapete de esos porque si no, no sé cómo puede subir el virus. Obviamente todo eso pues, es un tema mediático y como les digo va a pasar. Lo que sí se va a quedar son elementos que ya teníamos desde hace tiempo, pero que no se estaban aplicando. Por ejemplo, en el tema de los webinars, las videoconferencias y todo lo que ahorita se nos hace sumamente natural en los últimos 3 meses, pues eso ya existía desde Volver al Futuro. O sea, si ustedes ven Back to the Future, la 2 creo, cuando él llega al futuro, que obviamente ya pasamos ese futuro al que llegó, que creo que era el 2015, ya tenían videoconferencias. Y la verdad es que nosotros ya podíamos haber tenido videoconferencias de hace mucho. Incluso Telmex había sacado un teléfono con una pantallita, y hoy tengo uno en mi casa. Jamás me pude comunicar con nadie porque yo era el único que lo tenía, entonces pues, yo veía la pantallita padrísima, pero no me servía de nada. Pero todo ese tema de videoconferencias ya lo podíamos hacer, pero no lo habíamos hecho porque no teníamos la necesidad, porque nos veíamos y todo. Bueno, eso mismo está pasando ahorita con la tecnología de estos teléfonos. Marriott en específico, entiendo que muchas marcas ya lo deben de estar manejando también, pero bueno, con Marriott yo lo he trabajado específicamente. Yo ya no necesito tener un contacto directo con nadie como huésped. Yo hago mi reservación en línea, pago con mi tarjeta de crédito en línea, llego al hotel, en mi teléfono hago mi check-in, hago mi check-out, en el mismo teléfono me dan mi acceso para tener mi llave de habitación y entonces ya no tuve que cruzar palabra ni darle la mano a nadie, ni recibir nada de nadie de ahí. Ok, esto ya se estaba aplicando mucho antes de la parte del COVID en ciertos hoteles, pero ahora, obviamente, pues, va a haber un vuelco total a tratar de poder encontrar esas tecnologías. Y entonces, seguramente, los fabricantes de las chapas, los fabricantes de todos estos elementos, las automatizaciones de las mismas habitaciones para que desde el teléfono puedas controlar televisión, luz y todo el cuarto automatizado, va a darse mucho más rápido de lo que iba a entrar poco a poco, ¿no? Si las antiguas generaciones, por ejemplo, no sé, a mi papá le costó mucho trabajo el agarrar y poder comprar un boleto de avión en línea. Decía, no, o sea, yo tengo que pagarlo porque no sé si me van a volar mi tarjeta o esto. Ahorita ya lo hace. Pero antiguamente era como que quitarte esos tabús y empezar a tener toda esta cuestión. Ahorita yo en lo particular ya no voy al banco, aquí tengo todos mis bancos directamente en el teléfono y entonces cada vez se va a hacer mucho más amable. Ya no tenemos que pagar parquímetros con monedas, ya todo es en el teléfono y entonces todo este tipo de tecnologías van a ir cambiando y van a ir aceptando. Bueno, ya para cerrar el tema, porque no nos alargamos mucho, pero como les decía al principio, pues este es un tema que podemos hablar y hablar y hablar y hablar de diseño y mostrar muchos ejemplos. Eh, Nosotros tenemos aquí en Ares una iniciativa que se llama Pensando en Voz Alta. Me voy a salir un poquito aquí del tema de los hoteles, aunque tiene mucho que ver, que es todo
que es tomar esta bandera de poder regresar a la parte creativa y de poder entender la expresión arquitectónica con el dibujo a mano alzada. Como les decía al principio, somos 6 socios y un despacho de alrededor de 60 entre arquitectos y diseñadores que estamos aquí. Y hemos promovido mucho, primero con nuestra gente, obviamente con el mismo cliente y obviamente con otros despachos y con otros creativos, el poder volver a retomar todos estos elementos, ¿no? Entendemos que el dibujo a mano alzada es algo que antes se enseñaba y cada vez se ha perdido, pero que obviamente después de todo lo que les he platicado y de lo que les he enseñado un poco del proceso, pues creemos que es un punto necesario, ¿no? En donde podemos tener estos diferentes tipos de graficación, pero que al final parten del ciclo de pensamiento. O sea, primero tenemos que tener una visión de los elementos en croquis muy sencillos, en ideas muy, muy generales, para después empezar a hacer una conceptualización, meter espacios, formas, proporciones, ya ideas muy, muy generales, pero todavía no tan aterrizadas, ¿sí? Espacio de diseño, para después aterrizar los elementos ya con formas mucho más definidas e ir creando nuevamente otra vez este proceso de hacia dónde buscamos, hacia dónde vamos, incluso con ciertos elementos que ya empiecen a hablarnos de complementos de la parte del diseño, para después llegar a una materialidad en donde aquí otra vez vamos muy de la mano con la parte de los proveedores para decir, ok, me estoy imaginando estos espacios, pero ¿qué materiales van a ser? ¿Qué tipo de fachadas voy a poner? O si es un edificio de ladrillo completamente, o si son unas celosías que voy a crear para ciertas cuestiones, hasta ir poco a poco aterrizando a tener incluso los detalles perfectamente definidos, ¿sí? En un proceso, por ejemplo, estos ya son detalles constructivos, ¿sí? Que muy probablemente si esto se hiciera en AutoCAD me tardaría, no sé, o el chico que trabaja o la chica que trabaja esta parte, se pudiera tardar, no sé, un día, 2 días en hacer esto, cuando gráficamente es muy rápido explicar y esto pasarlo y que se pueda ir desarrollando. Creo que la parte creativa se ha ido perdiendo completamente. Cada vez más cuando platicamos con chicos que están en la universidad y todos nos dicen, híjole, pues que ya no me enseñan a dibujar o ya directamente tengo clases de AutoCAD o clases de renders y todo lo demás. Pero creo que esto se tiene que retomar o creemos nosotros que lo ideal sería eso para que nuestro proceso de pensamiento creativo no se trunque. Y entonces, desde una idea muy general, se vaya consolidando hasta tener ciertos elementos y poder tener pues prácticamente todo el mundo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Con esto concluimos y si gustas, Jess, pasamos al tema de las preguntas. Espero que les haya gustado. Como les decía, podemos seguir aquí hablando y hablando de diseño. Siempre ha estado esta puerta abierta aquí en Ares y en particular con un servidor, porque entendemos que si podemos agregar o dar ese pequeño granito de arena que podamos poner para que la gente pueda ir mejor, para que los diseños sean mejores, para que los procesos sean mejores, creo que estamos cumpliendo la labor de
de por qué escogimos esta carrera y nos hemos desarrollado aquí.